Esta es la historia de una empresa llamada la Expedición de las Molucas, las Islas de las Especias. En 1494, España y Portugal se reparten el mundo. El Tratado de Tordesillas es de estos tratados internacionales quizá el más rotundo y supone que Portugal y Castilla, la monarquía hispánica, se repartan el mundo así alegremente con el beneplácito y el respaldo del Papa. Algo que suscita la amarga queja del rey de Francia, que dice que sus primos portugués y español no le han reservado nada y que le correspondía. Antes de llegar yo a la corona, toda la ruta comercial era portuguesa, pero yo iba a intentar que eso cambiara cuanto antes. Puedo pecar de muchas cosas, pero no de falta de ambición. El rey tiene 16 o 17 años. Entonces un hombre joven, con ganas de hacer cosas, necesitaba hacer méritos, todavía no era emperador. Estaba deseoso de impulsar, de hacer hazañas. Eso yo creo que esa juventud del rey importa. Pero démonos cuenta de que a Portugal le cuadra en el reparto el control de la superficie del planeta que se conocía, grosso modo, en líneas generales. Lo que se conoce para Portugal. Y para Castilla, la incógnita, la nada. Para Castilla, ese 65% que resultará de la primera circunnavegación del mundo. Estamos hablando de que está Enrique VIII, que no son cualquiera. Estamos hablando de Francisco I. ¿Qué hacen esta gente? Aquel Francisco I que cuando un poquito más tarde le llevan uno de los galeones incautados llenos de oro, dice: traedme el testamento de Adán, traedme ese testamento donde aquí un papa haya decidido que la mitad del planeta es para los portugueses y la otra mitad para Castilla. Pero ¿eso quién lo ha determinado? Y Francia, que era posiblemente la nación más poderosa por riqueza objetiva que había en Europa, o la propia Inglaterra, tenían que asistir anonadados como una nación, como por ejemplo Portugal, con menos de 1 millón de habitantes, se estaba quedando con el mundo. Carlos I era un joven inexperto, monarca, todo el mundo lo sabe ya. Llega a Castilla pues 2 años antes de la expedición de Magallanes. Es un hombre que lo desconoce todo, incluso la lengua. Para los reyes católicos, el lema que figuraba en las 2 columnas de Hércules, ¿no es cierto?, que se erigían sobre el estrecho de Gibraltar, decía non terrae plus ultra, no hay tierra más allá. Y justamente Carlos I y después Carlos V, cuando es emperador, cambia el lema para la España, ¿no es cierto?, que se mantiene hasta hoy, que dice sobre estas columnas, dice plus ultra, ve más allá. Ese cambio de lema y ese atrevimiento que hace Carlos se produce justo en el momento que llega Magallanes con esta nueva expedición a descubrir nuevos territorios. El viaje que organiza Magallanes tiene un objetivo muy claro, que es alcanzar las Molucas, las Islas de las Especias. En ese momento hay que entender que tanto para la corona de Castilla como para la corona de Portugal, controlar el mundo de las especierías era controlar el propio mundo. Es un producto muy valioso y Castilla quiere disputársela a Portugal. Y para ello hace como se hizo en la exploración espacial en el siglo XX. Pues la potencia capta talento, como los americanos captaron científicos alemanes expertos en cohetes, pues Castilla atrae talento de la principal potencia marítima de la época, que es Portugal, y consigue que Magallanes le presente un proyecto para llegar a las Molucas y volver por el mismo camino. Se sabe que en ese momento, para que lo entendamos hoy día, es como controlar pues, el mundo de la energía, ¿no? Quién tiene el petróleo, quién tiene las redes cibernéticas, quién tiene incluso el espacio. Entonces, en ese momento, digamos que los monarcas, los estados, estaban necesitados de recibir propuestas. Eso no quiere decir que cualquiera mereciera la pena de ser recibido, porque había filtros. El proyecto de Magallanes podría ser justo lo que necesitaba Carlos I para convertirse en el líder del mundo conocido. Magallanes diseña toda una estrategia que acaba saliendo bien.
Fue algo inimaginable en aquella época. Sobre todo, seguro que don Manuel no se podría imaginar que Fernando de Magallanes pudiera ir a hablar con Carlos I, y menos aún que pudiera liderar una expedición para un país que en aquella época era considerado como un adversario, digámoslo así. Pero por otro lado, para la corona castellana, Magallanes es un individuo muy interesante porque puede acabar por romper esa dinámica exitosa que estaban teniendo los portugueses en su camino hacia las especias. Por tanto, bueno, te voy a contratar, te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero al mismo tiempo te voy a controlar. Hay un tipo de cartografía que está muy relacionada no solo con este viaje o esta expedición, sino en general con los descubrimientos, que es el padrón real. Era algo así como un mapa que se iba rellenando, se iba confeccionando según se iba avanzando en el conocimiento del mundo. Por supuesto, es información restringida. Digamos que el padrón está en evolución, pero después del viaje de Magallanes y Elcano, refleja, por supuesto, los descubrimientos, es decir, el paso del estrecho, la zona del estrecho, la costa sur de Sudamérica y las Molucas. Y las Molucas, dentro de la política de reclamación castellana o española, las sitúa en el lado izquierdo, que sería el hemisferio correspondiente a España según el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, justo. No sé si sería la palabra. La palabra sería apropiado, pero no justo. Había la duda de si realmente hacia donde se dirigía la expedición era un territorio que caía dentro de la esfera de influencia de Portugal, tal y como se acordó en el Tratado de Tordesillas, que limitaba las respectivas influencias de expansión entre España y Portugal. El Tratado de Tordesillas era bastante claro en el lado atlántico, pero al otro lado, en el Pacífico, la cosa cambiaba. Nadie sabía con certeza si las Molucas caían en el lado portugués o español. ¿Qué supone esto? Que el padrón real se convierte, a pesar de ser secreto, etcétera, etcétera, se convierte en un documento de reclamación política, territorial. A diferencia de lo que hacen los portugueses, dentro de esa campaña de publicidad del rey Carlos, lo que hace es regalar copias del padrón, no voy a decir por toda Europa, pero sí un número, digamos, razonable de ellas, en la que lo que pretende es con ese regalo, primero hacer un regalo lujoso, porque esto eran cartas que no se utilizaban para navegar, lógicamente, decoradas con pan de oro, hechas por miniaturistas de los mejores, muy bonitas, sobre pergamino o sobre vitela, es decir, materiales caros, y a su vez dejar constancia de que las Molucas están en el lado español. El obispo Fonseca entiende que las tecnologías de Portugal eran superiores. Por tanto, Magallanes sabía de lo que hablaba, no hablaba de oídas. Se reúne con Magallanes y Falero, él es el que recibe toda la información y digamos que es el punto transmisor al rey, ante el rey, ¿no? Y es el que tamiza todos los proyectos, el soporte, el que realmente decidió al monarca para que la empresa se llevase a cabo con todos los problemas que existían, todo lo que se dudaba de que el proyecto fuese interesante, fue Fonseca. Sin él no se hubiese llevado a cabo. Una pequeña rama de clavo valía más que muchas vidas. Eso eran las especias. El comercio de la pimienta estaba decayendo. Los portugueses llevaban 20 años sacando pimienta de la India. El precio de la pimienta decayó. Sin embargo, lo que va a buscar Magallanes es el clavo de las Molucas. El clavo es una especie endémica de las Molucas, que solo la hay en las Molucas y que vale mucho más que la pimienta. Las especias eran muy importantes por el precio que tenían, claro. Y el precio que tenían se derivaba de todo el camino que tenían que recorrer, fuera por Asia Central o fuera por el Índico, hasta llegar a Europa. Las especias eran un producto exótico, eran un producto adictivo, y todo lo adictivo nos encanta a los seres humanos, y todo lo adictivo es tremendamente lucrativo. Por tanto, se daban las tres circunstancias para que hubiese que ir a donde estaba ese producto y lograr su control. Y solo había que llegar ahí y recogerlas. Y claro, todo aquello estamos en el contexto, digamos, de esta competencia entre los españoles y los portugueses por un, no voy a decir monopolio, porque monopolio difícilmente hubieran podido sostenerlo ninguno de los dos, pero sí por llevarle la delantera al otro. La ruta de la seda estaba llena de peajes en su camino a Europa y encarecían muchísimo el valor de las especias. Yo sabía que encontrar el paso
revolucionaría el comercio con Oriente. Y al final, el tiempo me dio la razón. Un control que estaba en manos, como todos sabemos, de los árabes desde hacía siglos, a través de la ruta de las especias y la ruta de la seda también, tanto por mar como por tierra, y que los portugueses habían puesto, lógicamente, todas sus miras y todas sus estrategias en desarrollar, lógicamente, pues, el control, y lo lograron. Se acabó ya la ruta de la seda, esto ya no funciona más, ahora esto viene por otro lado. Si yo consigo colocar en Europa, es el gran mercado, estos productos con menos costo, menos peligro y menos tal. Dentro de las Molucas había 5 islas que eran las Islas del Clavo. Pero pequeñas de verdad, que era una de las razones del precio del clavo es que solo se cultivaba ahí. Eran conocidas solo por los nativos. Esa era una de las grandes dificultades de llegar a las Molucas. Había ciudades en las que realmente los sorprendidos eran los españoles de las grandes ciudades que existían y el comercio tan desarrollado que había. ¿Por qué? Porque los navegantes, en este caso orientales, sobre todo de China, llegaban allí. El intento portugués fue ir saltando sucesivamente hacia el este para ir saltando los intermediarios comerciales. Y cuando Lisboa olía especias, nos decía Stefan Zweig, y cuando Lisboa era la capital posiblemente de mayor proyección económica de toda Europa, por tanto de todo el mundo occidental, en ese momento despertó todas las envidias en las otras coronas, en los otros estados. Pero, ¿por qué era tan valioso? ¿Cuál era la utilidad de las especias? ¿Para qué se usaba exactamente el clavo? Se utilizaban pues, para varias cosas. En primer lugar, como conservante de los alimentos, para quitarles el mal sabor de un producto, una carne que ya se empieza a descomponer. Y una buena forma de enmascarar el mal olor y el mal sabor que tenían los alimentos cuando se estropeaban era a través de utilizando las especias, ¿no? Es que era muy importante, o sea, era como tener las neveras. El olor del clavo es un olor muy fuerte y muy rico, pero es algo que solo está a disposición de la gente con dinero. Cuando fuimos a presentar el proyecto a don Carlos, lo más importante era transmitirle nuestra ilusión. Lo único que Magallanes viene a decir es yo soy capaz. Contagiarle las ganas y la voluntad que teníamos de llegar. Y nos encontramos con un rey apasionado, con esa misma ilusión o casi más que nosotros. Venía de Portugal y significaba, como el propio rey don Manuel dice, ¿no? ¿Cómo podéis aceptar propuestas de un súbdito mío, ¿no? Un monarca a otro, esto es una traición, es una felonía. Yo me cruzo con Magallanes en Lisboa y él era un marino extraordinario, un hombre increíble. Yo no soy un hombre fácil de convencer. No me meto en empresas a tontas y a locas. Pero él tenía una idea extraordinaria. Había que escucharle. La idea de intentar conectar los océanos, de encontrar el paso de las Molucas, era tan increíble que podía haber sido mía. Soy inspector general de la flota, contable jefe y el responsable de la tesorería general, quien lleva la contabilidad de la nave, nombrado por su majestad el rey. Él tendría la última palabra en asuntos comerciales. Yo necesitaba la seguridad de que esto iba a llegar a buen puerto. Hablamos de Magallanes como con sus tintes de héroe homérico, de seres de acero y luego la gente es gente. Sufre, se hace un corte y le duele, se pincha con un clavo y sangra, tiene insomnio, enferma, tiene miedo. Todo eso estaba ahí. No se trata solo de tensiones entre distintos grupos de la expedición por controlar la misma, no, se trata de gente que está sufriendo en lo anímico, que está sufriendo en lo físico, que está padeciendo enfermedades. Claro, todo eso afecta. Magallanes, digamos, llegó en el momento oportuno al sitio adecuado. Todos los conocimientos que Magallanes había aprendido sobre la navegación se los debía a Portugal. Y en Castilla, alguien ya sabía que debían aprovechar aquella oportunidad. El obispo Fonseca. A partir de 1503, cuando se crea ya un organismo que va a dirigir, supervisar, controlar todas las expediciones que salen hacia América, o en este caso también a la especiería. Es la Casa de la Contratación, que se instala aquí en Sevilla, en los Reales Alcázares, pero realmente el que lo gobernaba todo era Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, secretario del rey. Se dice que
que era capaz para mundanos negocios, ¿no? Era más para organizar armadas y reclutar hombres que para saber de báculo y misal. Gracias al obispo Fonseca, que trabajaba conjuntamente con la Casa de la Contratación, que funcionaba como la seda, hicieron una estimación. El obispo Fonseca era el único que realmente tenía conocimiento de verdad de qué iba la cosa y de qué se estaba hablando en aquellos casos. ¿Cómo una sola persona puede montar todo eso? Con sus ayudantes, pero bueno, ¿de qué manera, no? Con lo que suponía movilizar armas, víveres, alimentos, plantilla marinera, comprar barcos, lo que suponía esa ingente tarea, ¿no? Equipar, armar y organizar una flota. Y el viaje tendría una duración aproximada de 2 años. En función a eso, se organizaron las provisiones y los abastos. Magallanes personalmente supervisó la estiba de los barcos. Por tanto, el obispo Fonseca, que por cierto no estaba ya en su mejor momento, dice Bartolomé de las Casas, que estaba como galera desarmada, o sea, es una persona ya un poco envejecido, entiende que lo que propone Magallanes lo propone de forma diferente a lo que proponen otros. Hay que tener muy claro el dato concreto de que es el obispo Fonseca quien maneja toda la casa de contratación. Con lo cual su idea era, vamos, cruzamos por donde ya sabíamos que está el paso, navegamos unas semanas, llegamos a las Molucas, llenamos los barcos de especias, volvemos ricos para siempre. Era un plan muy sencillo, nada podía fallar, por eso había tortas por dirigir la expedición. Luego no fue así, pero eso es lo que pasa en la vida siempre, que los planes se hacen de una forma y salen de otra. Este portugués llegó diciéndome que tenía muy claro dónde estaba ese paso. Traía documentos que parecían bastante convincentes, entre ellos mapas y unas cartas de navegación de su amigo Francisco Serrao hablando de las Molucas. También contaba con el apoyo de Cristóbal de Haro. Ese viejo zorro era un buen aval. Había que completar el mapa. Yo me dedico al comercio y sabíamos que tenía que haber un paso. Montamos una expedición y descubrimos el paso. Lo descubrimos. O eso creíamos. La historia oficial dice que efectivamente fue Juan Díaz de Solís el primero en llegar al Río de la Plata. Y además ese justamente era el punto más lejano al que habían llegado, por lo menos del que tenían conocimiento los españoles. Los portugueses saben que están al límite del Tratado de Tordesillas, de la línea de Tordesillas, y aunque no emplean demasiados esfuerzos, lógicamente digamos que tantean qué hay más allá. La expedición de Juan de Lisboa, que desemboca lógicamente en el estuario del Plata como primer gran desengaño. Lo que pasa es que en ese momento se va a interpretar que ese es el paso, aunque no llega a una conclusión definitiva. Y una cosa importante a saber, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en encontrar este paso. Con Magallanes o sin Magallanes se hubiera encontrado. Tuvo la fortuna de ser él, pero no era el primero que se embarcaba en una expedición de este tipo, ni tampoco fue el último. Sin él también lo hubiéramos podido conseguir. Ruiz Faleiro, en principio, es el que, digamos, el aval científico del proyecto de Magallanes. ¿De acuerdo? Magallanes aporta los conocimientos de haber estado no en las Molucas, pero sí en Asia, de conocer cómo funcionan las cosas en el Oriente, que es más desconocido para los castellanos, pero los cálculos astronómicos que permitirán llegar son obra de Ruiz Faleiro, es el que avala científicamente la expedición. Al parecer hubo problemas, tenía un carácter endiablado, un carácter muy fuerte, y se dice, tanto por parte de fuentes portuguesas como por parte de fuentes castellanas, que tenía problemas mentales y que se le apartó de la expedición, y es cuando se pone a Juan de Cartagena para contrapesar el mando de Magallanes. El Río de la Plata fue llamado Mar Dulce por los primeros navegantes. Se creía que por su anchura constituía más un mar que un río, y hoy en día se sabe que es el río más ancho del mundo. El modo en que se interna este río bien pudo haber hecho pensar a Magallanes que podía estar allí esta comunicación interoceánica. ¿Era un plan seguro? Yo creo que no. Lo que sí creo es que la corona española hacía apuestas. Apuestas donde apostaba no mucho. 250 hombres, no es mucho. 5 barcos, no es mucho. Apostaban unos pocos barcos y unas pocas personas, cuya vida no importaba demasiado, con la esperanza de encontrar un gran filón, como encontraron. Así que era realmente una apuesta comercial. Aquello que estaba delante de nuestros ojos, que parecía un mar de agua dulce, resultó ser un río. Y a mí me daba en la nariz, como a todos los demás, que Magallanes nos estaba tomando el pelo.
Yo no había visto en mi vida tal dimensión de agua dulce. Era imposible que aquello no fuera mar, que aquello no fuera el Paso, pero es que no lo era. Aquello era agua dulce, era un río que te perdías mirando hacia un lado y hacia otro. No tenía fin, pero aquello salado no era. Magallanes se había ocultado el itinerario, los demás capitanes, para asegurarse el mando de la expedición. Y todo era hasta llegar al estuario del Río de la Plata, donde había estado la expedición anterior de Dearo y donde todos creían que estaba el Paso. Empezaron a recorrerlo, a ver dónde encontraban agua salada que decía que ya habían pasado al Pacífico efectivamente. Y no apareció el agua salada. Y claro, es que el momento es que a partir de ahí, o sea, se acababa el plan. Resulta que el Paso no estaba ahí. Pero claro, eso ya no era parte de los planes. Había pasado mucho tiempo, se habían acabado las previsiones y empezaba a haber problemas. La expedición de la primera vuelta al mundo es no solo parangonable a 1969 y la llegada del hombre a la Luna, o 2019 y la llegada del hombre a la cara oculta de la Luna. No es solo parangonable a los viajes por el espacio exterior, es algo incluso muy superior a todo ello, porque ahí iban a pelo, y eso es la materia humana la que lo soportaba. El cosmódromo de la modernidad. El Cabo Cañaveral, el Baikonur del siglo XV, de finales del siglo XV, de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se encontraba precisamente en este entorno. El arco costero que va desde el Cabo de San Vicente, en la actual República Portuguesa, hasta el Estrecho de Gibraltar, con el Guadalquivir, puede muy bien ser considerado el cosmódromo de la modernidad. La salida al mar se produce desde Sanlúcar de Barrameda, que es la desembocadura del Guadalquivir. Sevilla era el centro comercial junto con Lisboa del mundo. Tenía el monopolio del comercio de Indias, era una ciudad muy importante, muy floreciente, y allí se gestan, digamos, los entresijos de la expedición. Abriéndose a un mundo nuevo y abriendo el mundo a una nueva realidad a través de las naves espaciales de la época, que eran las naos, las carabelas, las carracas, los barcos que afrontaban las grandes navegaciones oceánicas y que pueden ser verdaderamente considerados las naves espaciales de finales del XV y principios del XVI. Cuando fuimos a la Luna, a pesar de lo rudimentario de nuestra tecnología, teníamos unas herramientas muy buenas para saber en todo momento dónde estaba la nave, la velocidad que llevaba. Todo eso ayuda muchísimo. En la época en la que se dio la primera vuelta al mundo, las herramientas que tenían eran muy rudimentarias. Se ayudaban con las estrellas y realmente no estaban muy seguros de dónde iban. Magallanes se atreve a hacer la navegación que hace después de una expansión oceánica poco tiempo antes, promovida por la corona portuguesa, que les permite conocer muy bien la navegación en el hemisferio sur. Y por tanto llevaban bastante ganado. Los portugueses, a base de la experiencia, fueron al modo fenicio descubriendo poco a poco. Para mí hay un personaje que es esencial en todo esto, que es el infante don Enrique, el mal llamado el navegante, porque más es un señor que no navegó en su vida y ni le hizo falta, porque su visión era una visión a escala global y se dedicó realmente a lo que le gustaba, que era la investigación, a la ciencia. La edad moderna de la navegación comenzó en Portugal. Y a medida que iban yendo hacia el sur, verían que la estrella polar iba perdiendo altura en el cielo, cada vez se iba acercando más al horizonte. Una vez que llegasen a la altura del Ecuador aproximadamente, verían la estrella polar justo en el horizonte norte, en el cenit tendrían lo que sería todo el ecuador celeste. Una vez que van pasando del Ecuador hacia el sur, irían perdiendo cada vez más constelaciones del norte, irían viendo un cielo distinto. Toman como referencia uno de los brazos de la Cruz del Sur para encontrar el polo sur. Lo que pasa que en el hemisferio sur no tiene una estrella brillante que les marque dónde está el polo, entonces por eso puede parecer un poquito más complicado. Bueno, lo que sabemos es que la nao Victoria es una nao de 85 toneles y también sabemos que dentro de las actividades marítimas de la costa vasca es la embarcación típica, es decir, son los barcos que cruzan el Atlántico para ir a pescar bacalao habitualmente. En aquella época es un barco más bien algo pequeño, pero muy fácil de gestionar. La nao vasca es más bien un barco que está aparejado con velas cuadradas, que tiene la intención de navegar con vientos portantes. Tenían lo que le llamamos hoy en día dos castillos, un castillo en proa y un castillo en popa, con un
grandes estructuras que las hacían ser bastante modernas para su época, asociadas también a un timón muy largo que les daba gobernabilidad y les daba una ligereza. Sorprende el tonelaje de los barcos usados en la expedición de Magallanes Elcano, ¿no? Con tonelajes de, bueno, la más pequeña, la Santiago, tiene 75 toneladas, la más grande, que era la San Antonio, 120 toneladas, y la propia nao Victoria tenía 85, ¿no? O sea, toneladas de arqueo. La mayor parte de los que se enrolaban en estos viajes nunca habían estado en la mar, y les costaba mucho trabajo creer que la Tierra era una esfera. Si un marinero no supiera que la Tierra era redonda, le hubiera dado un ataque al corazón cada 2 por 3. Porque el barco que va adelante, a nada que se alejaba unas millas, y al casco dejaba de verse y solamente se veía el palo. El marinero sí lo sabía. Sí sabían cómo era la conformación del mundo. Lo que no sabían era, el marinero de a pie, no sabía su extensión. Todos aquellos que dicen que la Tierra es plana, yo he dado la vuelta al mundo. Los que lo crean, que fleten un barco, se van a encontrar el fin del mundo. Es una expedición que zarpa desde Sanlúcar de Barrameda con un fin muy preciso que tiene que ver con la geoestrategia mundial de la época, del gran juego, el grand jeu que están jugando en ese momento Portugal y la monarquía hispánica de finales del XV, y que está envuelta en el secreto. El arte de navegar fue el gran secreto de Estado de todos los grandes estados que tenían propiedades, que tenían intereses fuera de su territorio, digamos, clásico. Obviamente el conocimiento de la navegación, y sobre todo si hablamos de la navegación oceánica, permitía darte la supremacía en la mar y por tanto hacía grande a los imperios, a las coronas de aquella época. Y salazones, mucha salazón. Salazón tanto de carne, tocino también, y salazón de pescado. Normalmente era todo a base de legumbre. Lo fundamental era el vino, el agua y el bizcocho. El bizcocho, que hoy entendemos como un dulce, realmente viene del latín bis coctus, cocido 2 veces, bis 2 veces, coctus, cocido. Y 2 veces y 3 veces y 4 veces lo cocían, según la duración del viaje. Y cogían pan y lo cocían una y otra vez para quitarle la miga y la humedad, y se convertía en un pan muy duro, que había que mojarlo para comerlo. Normalmente no lo mojaban en el agua, lo mojaban en el vino, entonces se decía que era una forma muy disimulada de tomar vino a cualquier hora del día. Magallanes, al hacer su listado de alimentos y de pertrechos que iba a llevar, fue muy específico y calculó para 2 años de alimento para toda la tripulación. Ellos se supone no iban a morir de hambre. El problema es que no pensaron en los temas de conservación de ese alimento. Esa dieta en las navegaciones cortas era suficiente para que no enfermaran de escorbuto, por ejemplo. Pero en las navegaciones largas que se empezaban a hacer en aquella época es cuando se empezaron a dar casos de escorbuto, sobre todo en navegaciones de más de 2 meses de duración. Los fogones se hacían con arena y ladrillos, y sobre esos ladrillos se encendía fuego. Y allí con una rejilla se podía calentar, hacer los guisotes marineros. Los guisotes marineros estaban formados por lo que se llamaban las menestras, que no eran verduras sino alubias, garbanzos, es decir, lentejas, esas cocinadas con carne salada o pescado salado. Cada grupo de marineros se tenía que cocinar su comida y arrimar el ascua a su sardina, es decir, hay una parrilla y cada uno, y precisamente por tener más o menos derecho a poner el perol en el fuego, había muchas peleas y había muchas cuchilladas. Con pan y vino se hace el camino, el propio refranero te lo dice. El vino era fundamental, es decir, el 70% del presupuesto de la expedición del Elcano era en pan y en vino. ¿Y por qué era tan importante el vino? Pues porque el agua, al cabo de 1 mes o al cabo de 2 meses, se convertía en un líquido verde. Al final era un agua repugnante, ¿no? El vino era importante porque, pues de alguna forma, pues no se corrompía
y por otra parte pues también les hacía olvidar un poco la vida aquella tan dura que llevaban, ¿no? Pero en algún momento tenían que bajar. ¿Por qué bajaban? Porque tenían que proveerse de alimento. Y la mayor fuente de proteínas que encontraban acá era justamente la fauna marina. Pingüinos y lobos marinos y elefantes marinos principalmente. Es que es un ave que no vuela. Entonces es muy fácil de capturar, tanto para los exploradores como también para los aborígenes. Los debe haber impresionado, sobre todo porque no hay pingüinos en el hemisferio norte. Es decir, que la primera vez que vieron pingüinos fue acá, en el hemisferio sur. Y encontrarse con un pingüino que no solamente no vuela, sino que además es torpe para caminar. De ahí viene el nombre de pájaro bobo, que le pone Pigafetta. Justamente porque lo ve como que no vuela, es torpe para caminar, es fácil de agarrar, un pájaro tonto, un pájaro bobo. En realidad es un pájaro extremadamente hábil para volar bajo el agua. Después de superar el más crudo invierno jamás conocido y haber repuesto fuerzas y provisiones, justo en el momento que parece que ya habían conseguido encontrar el paso, de repente, algo va a pasar que cambiará el destino de la expedición. Capitán Esteban Gómez decidió volverse a España. Se volvió a España con la nave más cargada de alimentos. Una nave que lo llevaba prácticamente todo. Luego, al avanzar hacia el Pacífico, hacia el Océano Pacífico, hay un hecho muy importante que, como bien sabemos, es la deserción, ¿cierto?, de la San Antonio, que tenía mucho pertrecho y era una de las naves más importantes. Esteban Gómez yo creo que tiene sus propios planes, está desencantado y en un momento determinado dice hasta aquí hemos llegado, cree que la expedición no vaya a buen puerto, la actitud de Magallanes no es la más apropiada, no muestra signo de liderazgo y en cambio Esteban Gómez sí que era un líder. Y él decide romper con todo y se va a lo suyo y vuelve a España. Lo primero que pensé cuando la San Antonio se quiso volver a España, que era la idea de todos estamos pasando hambre. La puta que parió al portugués. Eso es lo que pensé. Nos dejó sin comida. No ha habido pueblo a lo largo de la historia que haya tenido esa capacidad de sufrimiento como tuvieron los españoles durante los descubrimientos que realizaron en América y en Hispanoasia, sobre todo para pasar hambre. Y es verdad, no hubo pueblo que supiera pasar hambre como parecer pudo soportar estos descubridores que se navegaban en esos inmensos mares y que en la mayoría de los casos, lógicamente, pues perecían. El Océano Pacífico, mira lo que grande es que es gigantesco, es que es medio planeta. Después del paso, nos adentramos en el Mar del Sur y nadie hubiera podido imaginar lo que aquello iba a ser. Sin avistar tierra. Solo agua alrededor, nada. Ninguna posibilidad de encontrar comida. Y esa agua no se podía beber. Y el agua que teníamos en el barco estaba ya putrefacta. Posiblemente, el mayor error de cálculo de toda la expedición fue subestimar el tamaño del Mar del Sur. El Océano Pacífico, el 32% de la superficie del planeta. Teníamos provisiones que evidentemente se iban gastando. Pasamos de 3 raciones a 1 y luego a ninguna. De hecho, más allá de las enfermedades carenciales que se puedan tener y del hecho de estar en una inanición o tener hambre constante, tiene que minar también psicológicamente. El hambre era el que ya no se llamaba hambre, era el estado normal. No había nada que comer. Si el serrín era lo más rico, el serrín. Curioso es que las ratas se utilizaron en una época como comida, cuando faltaba la comida. De hecho, en la expedición de Magallanes, las ratas se vendía a medio ducado. Olía a ratas, todo, a orín de ratas. Y hombre, la carne de rata, qué delicadeza. Y cuando no teníamos que comernos el cuero, se quitaba, lo echábamos a la mar, unos 5 días, para que estuviera más blandito, a la plancha, ahí. ¿Cómo se consigue sobrevivir en estas condiciones? Ver que la falta de alimentos va haciendo mella en los tripulantes era duro, pero aquello se quedó en nada cuando algo mucho peor se apoderó de todas las embarcaciones: el escorbuto. La peste de las naus, o el mal del mar, que lo llaman otros. Se desangraban, se morían. Y no sabes por qué. No sabes por qué.
Amigos míos se murieron así. Porque cuando Dios llama tú no puedes decir que no. La gente moría de muchas formas, las enfermedades, había una tremenda. Se les hinchaban las encías hasta recubrirlos los dientes. Y a lo largo de unos días ya estaban muertos. No tenían conocimiento científico del asunto, pero sí sabían las consecuencias de no tomar alimentos frescos. Sabían que les pasaba, que cuando no tomaban alimentos frescos, al tiempo se le empezaban a mover las encías, le sangraban las encías, se le caían los dientes y después tenían también hemorragia interna, que es lo que los mataba, ¿no? Hay 3 epidemias de escorbuto en la expedición. La primera es la del Pacífico, la de Magallanes, donde fallecen 19 europeos. Cuando en las Molucas se separan los 2 barcos que quedan, la Trinidad se va hacia América, hacia Panamá, y el Cano se va hacia el Cabo de Buena Esperanza, hacia Sanlúcar, se produce una gigantesca mortalidad. La Victoria, cuando vuelve, fallecen 15 personas, y luego ya cuando hay la gran mortandad es cuando la Trinidad intenta volver a América y se producen 31 fallecimientos de escorbuto. Pero, ¿por qué se producía el escorbuto? ¿Qué es exactamente el escorbuto? El escorbuto es el déficit crónico de vitamina C. La vitamina C es fundamental para sintetizar el tejido conjuntivo o conectivo, es decir, lo que mantiene unidas las piezas del puzzle que es el organismo humano. A Hernando de Bustamante. Era un hombre que no solo se dedicaba a afeitar las barbas, claro. Sacaba muelas, pero cortaba también muchas piernas. Eran las personas encargadas de los elementos más básicos sanitarios, ¿no? De sacar una muela, de dar un brebaje en un momento determinado para un dolor de estómago, pero poco podían hacer cuando llegaba una enfermedad realmente seria, ¿no? Sutura, caída, reducciones de fracturas, cierre de heridas. Amputación de miembros, los abscesos también los ajaban con los hierros que llevaban ellos. Tenazas, eran sierras, eran pinzas, y también te cortaban el pelo, o sea que te hacían pues, un servicio completo, ¿no? O algunos remedios muy básicos, sangrías, cosas muy básicas, porque realmente cuando había una enfermedad seria, bueno, en este caso la ciencia médica estaba muy poco avanzada, ni en tierra había solución, pero evidentemente enfermar en un barco era tener todas las papeletas para que ello acabase en un óbito, ¿no? Aunque no embarcó en Sanlúcar, ni se bajó a la vuelta, la muerte fue compañera de viaje durante toda la travesía. La gente se va muriendo en tu entorno. Se muere tu compadre, se muere tu amigo. La persona que a lo mejor te ha salvado la vida, la persona que te ha dado su pan, la persona que te ha arropado cuando eras preso de la fiebre, y se muere. Y después de ese otro, y otro, y otro, y de 250 entre los que desertan, los que son capturados por los portugueses, los que se mueren, vuelven 18. Un horizonte verdaderamente dantesco, pavoroso y heroico. Cuando llegamos a Sanlúcar, no parecíamos una comitiva real. Entre la tripulación y yo, sumaríamos 15 dientes. En la expedición se embarcaron personas de toda Europa, en su mayoría portugueses, italianos y, por supuesto, españoles. Se hablaban muchos idiomas a bordo, un ambiente extraordinario. Pero, ¿cómo hacían para entenderse? Hasta donde yo sé hay de 9, de lo que ahora son 9 países distintos. Y de España hay de todas partes, de todas las regiones, que más andaluces y vascos. Eso dice mucho del ambiente cosmopolita como capacidad de conocer a otros que existían en los barcos, algo que en tierra era muy difícil de conseguir. Esos barcos eran pequeños, la bodega estaba para la carga y solamente dormían sobre las cubiertas. Las cubiertas, muchas de ellas expuestas al aire libre. Las personas comían, dormían, trabajaban, enfermaban y morían en unos pocos metros cuadrados. Además, la gente suele pensar que lo que ocurría en las tempestades o cuando hacía mal tiempo era que los tripulantes se metían en la bodega. No, no.
La bodega estaba cerrada a cal y canto. Allí solo iban pues, la comida, los alimentos y luego pues, aquellos objetos que les servían para intercambiar con los indígenas. En la bodega estaban las provisiones. Nosotros vivíamos arriba, en la cubierta. Todos juntos, todos juntos. Y en la cubierta los marinos pasaban el calor del Ecuador, que va el sol a plomo con 50 grados, las lluvias torrenciales de los trópicos, el frío de la Antártida, las tempestades, porque las tempestades tampoco se metían en la bodega. Entonces yo nunca he entendido cómo con aquellas olas que corrían por encima de las naos no les arrojaban al mar. Era un lugar angosto, un lugar muy estrecho, donde tenían que convivir 40 o 50 marineros con un espacio de 1,5 metros cuadrados cada uno. No había lugar para la intimidad. Ellos vivían con mucha dureza. En un piso de 150 metros hay que meter a 100 personas. Claro, eso durante meses, sin agua para lavarse, que el agua era solo para beber. Había premura por entrar en el barco para coger un sitio mejor. Se podían buscar un sitio debajo de la tolda, que era mucho mejor que los sitios ubicados en proa, ¿no? Donde había estaban a la intemperie totalmente, había salpicaduras del barco y por tanto la travesía era un verdadero suplicio. Sus necesidades, ¿dónde las hacían? Las hacían por la borda. En algunos barcos había una especie, en proa, de agujeros donde se asomaba el marinero y hacía sus necesidades. Horrible. Experiencia como nunca había vivido yo. Ir a popa y hacer de vientre. Las jornadas de trabajo eran duras y pesadas, pero también las horas que pasaban sin nada que hacer. ¿Cómo disfrutaban del tiempo libre? ¿Qué hacían para divertirse? La navegación era muy complicada y el trabajo, había una serie de ritmos de trabajo que dejaban tampoco poco espacio para el ocio. Sí había lugares en los que el barco prácticamente no navegaba, por ejemplo, cuando llegábamos a las calmas ecuatoriales. Lo peor eran las calmas. Ni un hilo de viento, nada. Y ese mar por todas partes. La vida a bordo podía ser a veces muy aburrida. Bueno, yo tenía la escritura. Yo siempre me entretenía que podía en registrar lo que había visto. Pero los marinos tenían sus cantos. Luego se cantaba muchísimo. Desafortunadamente hemos perdido las canciones marineras antiguas. Todo ese acervo se ha perdido. El capitán Magallanes era muy estricto con el tema de la moral, el tema religioso, pero siempre pasábamos por alto alguna partida de naipes o alguna cosa por el estilo. Date cuenta que es muchísimo tiempo navegando. La obligación de la tripulación es obedecer al capitán. Pero Magallanes fue cuestionado desde el principio, quizá por su origen portugués. Además, no encontraron el paso donde lo esperaban. El invierno les pilló por sorpresa. Y el hambre empezó a ser feroz. Todo esto hizo que la Armada se sintiera prisionera de los deseos de su capitán. ¿Qué consecuencias podía tener una situación como esta? Había recibido instrucciones muy claras de mantener informados a sus capitanes, de compartir con ellos los planes. Incluso tenía un compañero en el mando que había recibido instrucciones muy precisas, Juan de Cartagena, un castellano, para que controlara a Magallanes. Sin embargo, él toma una serie de decisiones que contravienen esas órdenes reales, tiene un comportamiento autoritario, soberbio, y eso va germinando, eso va haciendo crecer la rebelión a bordo, el motín. Empezó a haber cierto descontento en los barcos. El viaje estaba empezando a ser más largo de lo que se había pensado y corrían ya rumores de que algo iba a pasar. Se montó un motín en contra de nuestro capitán. ¿Sabía Magallanes que había un complot en su contra? Cuando paran a abastecerse en las Canarias, ¿por qué tarda tanto en volver a zarpar? Sale del puerto de Santa Cruz, se va a Granadilla de Abona y está 3 días. ¿Por qué? Si ya tienes de todo, si acabas de salir del puerto de Sanlúcar abastecido de todo. ¿Por qué? Porque está esperando una carta. Todavía Magallanes tenía esperanza de que el rey le diese, digamos, una especie de place para volver con todas las garantías a Portugal. Y lo que llega es todo lo contrario. El suegro, Diego Barbosa, lo que le envía en la carabela que llega a Canarias es que ten cuidado porque hay un complot
donde están los capitanes, y entonces Magallanes a partir de ese momento está avisado. Magallanes le importaba mucho la honra. Estaban muriendo de hambre, porque él estaba empeñado en encontrar un paso y no había encontrado nadie. Y no había encontrado nadie. ¿Cómo se mantiene todo ese castillo de naipes tan absolutamente tal? Se mantiene a base de disciplina. A base de disciplina y también de liderazgo. De manera que la gran parte, creo yo, de la culpa de lo que sucede en la Bahía de San Julián, del motín, es por la mala praxis de Magallanes como capitán. Hay que tener en cuenta una cosa. La posibilidad de que la gente a bordo esté contenta o descontenta, en términos generales, era muy importante para un capitán. No hay nada que tenga más miedo a un capitán que a un motín. Pasó mucho tiempo sin que consiguiéramos encontrar el paso. Cartagena aprovechó ese momento, consiguió que otros capitanes de otras naves le siguieran en su despropósito. Empieza con el asalto del capitán de la nao Concepción, que es Quesada, que es capitán del Cano. Asalta con un grupo de hombres armados la nao San Antonio, que es, después de la propia Trinidad, la nao más grande y más poderosa de la expedición. La nao que antes se llamaba Cartagena y donde estaba Cartagena preso. Asalta la San Antonio y detienen a Mezquita, al primo de Magallanes, al que este nombró capitán de San Antonio, liberan a Cartagena y lo nombran capitán. Y ahí aparece el primer problema, porque el maestre del barco, que es el responsable real de la navegación, Lorriaga, un marino también de por aquí, se niega a aceptarlo. Quesada, entonces le pega 4 puñaladas. Y ahí empieza la sangre. Y como todas las cosas, empiezan por una chorrada, pero una vez que empieza a quejarse de lo que pasa. A continuación, como no tienen maestre de nao, Quesada llama a su maestre, a Elcano. Elcano llega y Quesada le dice que prepara la nave para el combate. Yo lo obedece. Los días de Magallanes como capitán general estaban contados. O eso pensamos en aquel momento. Y la verdad resultó ser que este portugués era bastante más astuto de lo que yo pensaba. Elcano no aparece más en el motín. A continuación, Magallanes, pues ya sabe lo que hace, manda una expedición a parlamentar con Mendoza, que era como el más tibio de los 3 capitanes, y la expedición mandada a parlamentar en son de paz, cose puñaladas, habían empezado los otros, y tomó el mando de la nao. Entonces ya Magallanes tiene 3 naos y ellos solamente 2. Y encima no saben manejarlas. Tendrían que saber todos los demás que esto no volvería a pasar, porque nadie nunca más volvería a cuestionar mi autoridad. Cuando llega el momento, el alcaide, el capitán, debe tomar decisiones difíciles. Hay que emplear mano dura y dar ejemplo. Debe mostrar su incuestionable poder. Magallanes volvió a montar otro teatro en forma de juicio contra todos los que habíamos participado en aquel motín. No era más que otra de sus estrategias porque la decisión él ya la tenía tomada, tomadísima. Pero sí hay una cosa que es importante, y es que la gente se extraña de por qué, si los que se amotinaron fueron muchos, porque fueron muchos, y la ejemplificación, como dice, fue solamente unos pocos. ¿Por qué? Pues porque Magallanes no podía prescindir de todos los hombres. Él hubiera matado a muchos más, pero los asesores le dijeron, pero ¿cómo vamos a prescindir? Por ejemplo, Elcano estaba implicado de alguna manera en el motín y sin embargo no le dieron ningún castigo. ¿Por qué? Pues porque no podían prescindir de él, ¿no? Magallanes opera sobre los amotinados una vez que logra conjurar el motín con extrema dureza. Condena a muerte a 40 personas, lo cual hubiera hecho impracticable la navegación porque todos a bordo cumplían una misión, desde el tonelero hasta el sacerdote, pasando por los grumetes y los marineros. A mi juicio, Magallanes, esta condena a muerte es una condena simbólica, una especie de puesta en escena. Magallanes erige ahí con un mástil de abeto, uno de los mástiles de uno de los barcos, una horca que no llega a usar. A mí me perdonó la vida y perdonó la vida a un montón de marinos. Pero porque ¿quién iba a tripular la nave? Sin marinos, ¿quién tripula? ¿Él va a levantar las jarcias?
Una vez sofocado el motín en San Julián, cuando Magallanes da orden de ajusticiar a Quesada, se le cortan pedazos, se le desmembra, se le cortan pedazos y se entierran los pedazos en diferentes puntos. Esto que hoy nos puede parecer una brutalidad, también lo era entonces. Pero lo que busca Magallanes es precisamente crear un impacto tremendo sobre el resto de los que se habían amotinado y los que no, para que eso no vuelva a suceder. Es decir, en definitiva, lo que está haciendo es dar un escarmiento, de alguna manera casi publicitario. Es un ejercicio de marketing. Le dejó con un fraile. Le habría valido más dejarle con una gallina, que por lo menos habría comido algo. Yo no podía acabar así. No podía. Pero bien que lo hizo. Bien que lo hizo, bien que nos dejó a merced del frío, de la noche, del viento, de la lluvia y del sol. Pedro Sánchez de la Reina, mi confesor, y a mí nos abandonó como a perros. ¡Como a perros! Tras el motín, después de perder 2 naves, cruzar el estrecho y atravesar el Pacífico, Magallanes hace posible que la expedición llegue a las Filipinas. Su fuerte personalidad y carácter marcaron cada decisión. Ahora había que encontrar las Molucas en ese laberinto de islas. Todos creyeron que lo más difícil y lo más peligroso ya había pasado. Pero no podían estar más equivocados. Lo que buscaban realmente los españoles era establecerse en las Molucas y sobre todo tomar el control de las Molucas. Era más importante asentar el territorio que el propio cargamento que se podía traer. Las concesiones que le hizo Carlos I eran muy generosas y entre otras cosas incluían un porcentaje de las tierras que descubriese, para él como feudo. Pero para hacer eso hay que conquistar. Y probablemente por eso se lanza a la batalla. A Magallanes se le otorgaban 2 islas que él escogiera de las que descubriese. Cuando llegó a las Filipinas y empezó a ver islas ricas, pobladas, que los jefes tenían collares de oro, le decía a los demás, ya he llegado al sitio que quiero llegar. Para que nadie le estorbase, se lanzó a unas batallas internas. Magallanes arengó a su gente diciéndoles que pensasen en Cortés, en cómo, con 200 españoles derrotó a 300.000 indígenas. Él quería hacer una demostración de fuerza. Al llegar a Filipinas, armó completamente a un español con todas las piezas de la armadura y le dijo a uno de los filipinos aquellos, a ver, dale con un cuchillo. Un cuchillo no le penetraba en aquella armadura. Dice, con una sola persona armada así puedo terminar con un ejército. Y en un determinado momento él no quiso ayuda siquiera del rey de Cebú, que de momento era su vasallo, su aliado, y dijo, quiero que vea este hombre cómo luchan los leones de Castilla. Pero tuvo varios errores. Él iba armado, pero descuidó las piernas, porque tenían que desembarcar. Y al desembarcar, si uno lleva mucho hierro en las piernas, acaba hundiéndose. Y tuvo mala suerte porque primero los indígenas de Matán tenían armas de acero. Tenían armas de acero porque comerciaban con los árabes, con los portugueses, incluso con los chinos. Los indígenas se dieron cuenta que los castellanos eran vulnerables. Pero es que ellos iban directamente a por el jefe. Lo tenían bien claro. Pero sabían que si caía el jefe, que de los demás, y como lo identificaron, fueron a por él. Cuando la expedición llegó a las actuales Filipinas, fueron muy bien recibidos por los nativos de Cebú. Humabón, el rey, llegó incluso a convertirse al catolicismo y parecía querer buscar una fiel alianza con los españoles. Los españoles habían llegado a Cebú, la expedición había llegado como conquistadores. Juras fidelidad a nuestro rey y tenemos el monarca más poderoso de esta tierra. Si no, te degollaremos. Pues claro, es un argumento de peso para que la gente se convierta a la verdadera religión y acepte al verdadero monarca absoluto y tal. Los reyes locales sabían que los extranjeros empezaban como amigos, pero después podían acabar quedándose con todo aquello. Humabón se convirtió al catolicismo junto con su mujer y para mí era considerado un hermano. Ese espíritu evangelizador de Magallanes le llevó a involucrarse en una batalla contra el rey de Mactán. En esa isla, frente a Lapu-Lapu, el capitán perdió la vida. Por una parte hay quien dice que Lapu-Lapu habló con el monarca de Cebú
Lapu-Lapu, el rey de Matán, y le dijo que, oye, vamos a unirnos para expulsar a los extranjeros. Humabón había perdido todo el crédito con su gente, porque por muy poco o a cambio prácticamente de nada habían perdido sus creencias, se habían dejado engatusar con creencias muy extrañas y además había perdido el crédito sobre todo con los que eran sus rivales, con el jefe de Mactán, con Lapu-Lapu, de manera que tenía que recuperarlo. Todo eso tenía que recuperarlo de alguna manera. De alguna manera, Magallanes, el gran aliado de Humabón, no era tan poderoso como pretendía. ¿Es posible que al convertirse al catolicismo, Humabón hubiera traicionado sus creencias y a sus vecinos? Una vez que los españoles fueron derrotados en Mactán, los distintos reyes locales le dijeron al rey de Cebú que o bien acababa con los españoles o todos los demás acababan con él. Eso llevó al rey de Cebú, Humabón, llevó a traicionar a los españoles. Se vio en la oportunidad, vio que tenían debilidades, que no eran invencibles como habían pretendido, y les tendieron una trampa. Aparte de eso, en Magallanes se había traído por lo menos 2 esclavos. Uno era Enrique de Malaca y otro era Jorge de Malaca, que le habían servido de intérpretes. Enrique de Malaca era el intérprete que llevaba Hernando de Magallanes, que le había prometido la libertad cuando él muriese en su testamento, por vía testamentaria, pero Duarte de Barbosa no quiso quedarse sin sus servicios y lo mantuvo bajo el yugo de la esclavitud. Y evidentemente se vengó de Barbosa, pactó con Humabón. El Cano cuenta en concreto que, aparte de que le negaron la libertad, lo ofendieron y le llamaron perro, que debía ser para ellos como el mayor insulto que se le podía llamar a una persona. Y que después de eso juró vengarse y tramó la conspiración. Entonces fue él quien convenció a los capitanes que tú acabas de negar aquí la libertad y te invita a una cena con... Es para pensárselo, pero no se lo debieron pensar mucho. Yo andaba algo indispuesto y no fui. Yo no me bajé del barco. Hubo suerte para el regreso de la expedición y para el relato de la expedición, porque Pigafetta, herido, no fue a la comida trampa y el Cano estaba enfermo y tampoco fue a la comida trampa. Si no, hubiera desaparecido también el Cano y Pigafetta. 26 hombres asesinados. El episodio más sangriento de toda la expedición. No solo habían perdido a su capitán, sino que también habían sido víctimas de una trampa mortal. La vuelta al mundo es, sin lugar a dudas, además, el inicio de la globalización. Se adquiere mentalidad global, se cambia la mentalidad por completo del mundo. Todo es posible, el mundo está abierto y es para el que llegue y lo coja. España había logrado un imperio inigualable que, como es lógico, dio lugar a que afloraran ciertos recelos en el resto de países. Al finalizar el imperio, comenzó entonces una campaña de propaganda negativa, tal vez una estrategia de marketing, cuyo principal objetivo era ocultar los éxitos españoles. Y entre ellos, posiblemente la hazaña de la primera vuelta al mundo. Ahora mismo todo el tema de la leyenda negra pues está en pleno auge, ¿no? Si usted se pone a pensar, el imperio que más ha durado en la historia del planeta, con la extensión que tenía el imperio español, no hay ningún otro ejemplo en la historia del mundo. Pero si este viaje cambió por completo el mundo, ¿por qué sabemos tan poco sobre él? ¿Por qué no tiene el reconocimiento que merece? ¿Acaso se ha estado intentando ocultar esta hazaña por alguna razón? Y entonces los españoles, en el segundo mitad del siglo XIX, pero antes también, ¿no?, empiezan a copiar la historia de España que se ha escrito en inglés, la historia de España que se ha escrito en francés. Y a partir de ese momento usted tiene que la visión que los españoles tienen de su historia es la visión que los franceses tienen de la historia de España para los franceses. La versión de la historia de España que los ingleses tienen para los ingleses. Entonces nosotros estudiamos la historia de ellos, en realidad, no la nuestra. En la época de Carlos III también se tomó la iniciativa de escribir una historia que diera respuesta a la leyenda negra. Y el Archivo de Indias nace como un archivo que va a servir a los historiadores para combatir esa leyenda negra. Quizá uno de los mejores ejemplos de la leyenda negra española lo tengamos en esta aventura, en el diario de Pigafetta. Un diario que el cronista de la gesta escribió a bordo durante los 3 años que duró el viaje y que misteriosamente ha desaparecido. Yo creo que es bastante significativo
que en el libro, en el diario de Pigafetta, no se menciona en una sola vez a Juan Sebastián Elcano. Y además Pigafetta volvió con Elcano en la victoria voluntariamente. Sin duda su motivo no fue una simpatía o no por Elcano, sino dar la vuelta al mundo. Él también quería entrar en la historia. Pigafetta, de hecho, en todo momento en su relato procura resaltar su propio papel. Pero no hay ningún motivo real para pensar que tuviera nada contra Elcano. Llevábamos espejos, llevábamos 1000 cosillas que les podía gustar a la gente de allí, ¿no? Para ellos los espejos que les ofrecíamos eran como algo divino, totalmente mágico, y por eso tenían un valor muy alto. Fundamentalmente pues consistía en eso, en el trueque de una serie de baratijas, que eso habría que matizarlo, no siempre eran baratijas. Productos manufacturados de lujo que se utilizarán además como sobornos o como regalos para las autoridades. Se embarca una cantidad de mercancías para rescatar valiosísimas. Van hasta 10 quintales de marfil. Concretamente, los productos de lujo que llevan como regalos o como sobornos para las autoridades mayormente son productos textiles de calidad. El valor nada más de las mercaderías que se llevan para rescate supera todo lo que se embarca como provisiones en la flota. En el tema de los rescates siempre se ha pensado que había una intención de dolo, de fraude por parte del conquistador. Pero esto no era del todo cierto. Para ellos no tenía el mismo valor los objetos que obtenían de los españoles que para los propios españoles. Hay un choque de civilizaciones, evidente. Yo quisiera preguntarles a los indígenas que hicieron esos cambios qué es lo que pensaron de los blancos. Estos, fíjate si eran tontos, que les damos aquí estos hierbajos y nos dan estos objetos maravillosos. El sentimiento de engaño venía por ambas partes. Creo que no debemos caer en el presentismo y frecuentemente lo hacemos. Era un panorama desolador. Su misión todavía no había terminado. Debían cargar el clavo y regresar con él a España. El capitán Magallanes había muerto en la batalla de Mactán y en la cena de Cebú perdieron a 26 hombres. La mejor opción fue reorganizarse y hundir la nao Concepción. Elcano surge cuando toma el mando, por circunstancias, porque no hay nadie más y porque al final le va quedando y surge él en un grupo de personas. Después de la muerte de Magallanes, ¿en qué momento Juan Sebastián Elcano concibe la idea de regresar por la otra parte del mundo, la parte que él cree que es lo que tiene por delante, pero que nadie ha visto que la tenga por delante? Volver para atrás siempre es moralmente muy costoso. Has dejado atrás problemas que has ido salvando y tienes que volver a enfrentarte a ellos, ¿no? No queríamos volver por el mismo sitio. Se nos hizo eterno el viaje de ida. Necesitaban un líder, alguien en quien confiar, alguien que les devolviera la esperanza. Este alguien era Juan Sebastián Elcano. Elcano no es el capitán que eligió el rey, es el capitán que eligió la tripulación. Todos sabían que él era la persona capaz de regresar a España a los mandos de la Victoria por la ruta portuguesa. Pero mientras tanto, ¿qué era de la Trinidad? Hay un momento clave cuando las dos embarcaciones que quedan están cargadas con clavo de olor, la especia, dispuestas a volver. Las dos querían volver por la ruta de África, aunque evidentemente fuera prohibida. Tenía prohibido, específicamente por el rey, internarse en territorio portugués. Está desobedeciendo las órdenes. A ver, no desobedeciendo exactamente, sino no obedeciendo. La Victoria decidieron que tenía que irse cuanto antes porque si no, no podría aprovechar los vientos que le iban a permitir dar la primera vuelta al mundo, porque el régimen de los monzones iba a cambiar. La Trinidad no empieza mal, porque sí que sigue el camino correcto, que es ir hacia el norte para pillar la corriente del norte y llegar a Panamá. Que eso es posible, de hecho el tornaviaje se hace así. Les pasó de todo y nada bueno. Primero se desató el escorbuto. Tuvieron de todo. Realmente si se puede tener un viaje en que te pase todo lo malo que te puede pasar. Y al final pues tuvieron que volver hacia Cebú y rendirse. De las 5 naves que salieron de Sanlúcar en 1519, ya solo quedaba una. La nao Santiago naufragó en la desembocadura del río Santa Cruz.
La San Antonio desertó al llegar al estrecho. La Concepción tuvieron que hundirla. Y ahora la Trinidad había sido capturada por los portugueses. Solo quedaba esperanza para la Victoria, que iba a intentar regresar a España a través de una ruta prohibida para los castellanos. La ruta portuguesa. Volver desde las Molucas no es nada fácil. Aparece en la crónica de Pigafetta, cuando llegan a Cabo Verde, es que ellos llevaban todos diarios muy detallados día a día de lo que iban haciendo. Y entonces ellos se dan cuenta de lo que ha sucedido. Si tú vas recorriendo la circunferencia de la Tierra en dirección contraria a su rotación, le ganas una vuelta. Al darle una vuelta entera, le ganas una vuelta. Es decir, le ganas un día. Es una cosa en realidad, pues como dice Pigafetta, si se piensa un poco en ello, es sencillo de comprender. Pero un momento que el hambre ya no pueden más. El barco cargado de especias, pero el hambre a chorros. Es literalmente que no se tienen en pie. Entonces decide acercarse a la costa. Estaba sujeto a que le interceptaran naves portuguesas. Pero lo hace. Y lo hace a través de una ruta apartada de la costa africana, yendo directamente, casi con seguridad, a Cabo Verde. E inventa aquella historia, él instruye muy bien a los hombres que le quedan, de que tienen que contar aquella mentira de que, digamos, es un barco que ha perdido el rumbo en el Atlántico y ha sido arrastrado por una tempestad hacia la costa portuguesa, pero que él viene de América, o sea, que él no viene de abajo, que él viene de América. Las órdenes eran estrictas. Estrictas. Decir que las tormentas nos habían llevado hasta ahí, que no veníamos de donde veníamos. Tenemos 500 quintales de clavo en el barco. ¿Qué haces? ¿Vas a buscar a los hombres? ¿Pierdes los 500 quintales? ¿Te arriesgas a que se quede toda tu tripulación en tierra? Tuvimos que partir. Envié una carta cuando llegué a Sanlúcar pidiéndole a su majestad que intercediese por esos 12 hombres. Estaba roto por dejar a esos 12 hombres atrás. Pero la empresa era más importante. Fíjate que ya no se atreve ni a parar en Canarias. Se va con el barco lo más lejos que puede de la costa. Y no se atreve ni siquiera a acercarse a las islas, así llegan en el estado que llegan a Sanlúcar, ¿no? Hechos esqueletos. Finalmente, el sábado 6 de septiembre de 1522, 18 hombres hechos jirones volvieron casi después de 3 años a Sanlúcar. Atrás quedaron 14.460 leguas, 70.000 kilómetros y 4 naves. Pero esos 18 hombres volvieron para contarlo. Y de las 5 naves llega solo una, llamada Victoria. Volver a llegar a Sanlúcar después de 3 años, por el mismo puerto por el que habíamos salido, fue una sensación indescriptible. No hay palabras. Yo que amo las palabras, non ci sono parole per descrivere questo momento. Fue absolutamente maravilloso. Repicaron las campanas de Sanlúcar, de Sevilla, y la noticia corrió como la pólvora por toda Europa. Y además los mirarían como unos héroes que eran, porque decir, bueno, han venido 18 con los navíos que hace 3 años salieron de aquí. Habían regresado, y encima lo habían hecho dando la primera vuelta al mundo. Era algo inimaginable. Pero ¿dónde quedaba el objetivo real del viaje? ¿Qué era del clavo que habían salido a buscar 3 años atrás? ¿Era posible que se hubieran olvidado del beneficio económico? No era viable regresar sin el clavo. ¿Cómo te presentas en la corte en Valladolid sin nada? Con 4 barcos menos. Los grandes nombres de la historia siempre se hacen en las más grandes aventuras. Sin duda, Juan Sebastián Elcano fue uno de ellos. ¿Quién es el héroe? Yo creo que debería ser Elcano, porque es el hombre que dio la primera vuelta al mundo y es el que llegó hecho un saco de huesos, ¿no? Y cuando tuvo que tomar el liderazgo lo tomó, estuvo en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Cuando conocí a Juan Sebastián Elcano, me impactó mucho su actitud, muy diferente a lo que yo conocía. Aquel vasco tenía una actitud muy cercana. El que concibe la idea de hacer aquel disparate de continuar navegando, meterse en la ruta portuguesa y volver por África, digamos, rodeando África, es Elcano. La gloria que le busque es diferente. Le busque la gloria igual la gloria del marino. De haber hecho lo que nadie había hecho antes. No tengo grandes aspiraciones por... Nunca las tuve.
por adquirir grandeza. Este vasco cabezón ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo. La historia la escriben los vencedores. A veces ni siquiera los vencedores, los que sobreviven. En este caso, en el caso de la primera vuelta al mundo, el que sobrevive es Juan Sebastián Elcano. Y lo más importante es que Elcano dio la primera vuelta al mundo y demostró que la Tierra era redonda. Y eso nos llevó a todos a la gloria. Comenzó como maestre. Sobrevivió al invierno, a la enfermedad e incluso a las batallas en Filipinas. Y finalmente se convirtió en el capitán de la única nave que consiguió regresar. ¿De qué pasta estaba hecho Elcano? ¿Cuál era su origen? ¿De dónde venía su pericia como marinero? Elcano era un hombre joven. En el momento de iniciarse la expedición tenía 32 años, hijo de un padre que había hecho fortuna, que había tenido un barco propio y que lo había perdido todo. De hecho, estaba perseguido por la justicia y probablemente es el motivo por el que se alista en la expedición. Era un hombre con un gran carisma, eso no tuvo que tuvo que estar claro en todo momento. Desde el hecho de que todo el mundo, cuando habla, por ejemplo, en Botín de San Julián, lo menciona a él. Hubo muchos participantes, pero además lo mencionan él todo el tiempo como Juan Sebastián. Juan Sebastián hizo esto, Juan Sebastián hizo aquello. Es evidente una persona popular con carisma dentro de la gente, lo cual también explicaría, digo, que Magallanes en realidad lo trató bastante bien. Elcano era un buen marino, probablemente uno de los mejores. El rey es espléndido en mercedes y en buenas palabras, ¿no? Y parco en los dineros, ¿no? Yo le pedí a su majestad el título de caballero. No me lo concedió, pero me dio un escudo. Primus circundedisti me. Suena bien, ¿eh? Lo que me llama mucho la atención, no, lo que me da pena, ¿no? Digamos, es el final tan desgraciado que tuvo Juan Sebastián Elcano, ¿no? En cualquier otro país del mundo se hubiera realizado semejante proeza, ¿no? A un individuo cualquiera, ¿verdad? Pues se le hubiera colmado de premios, de distinciones, de honores, etcétera, etcétera, ¿no? La ruta directa España, las Molucas o Filipinas y vuelta, con la tecnología del siglo XVI era realmente una locura, era un suicidio. De hecho, en la siguiente expedición, la expedición de García de Loaiza, donde va Elcano de segundo en el mando, Elcano se lleva a 3 hermanos y a su cuñado y mueren todos. Y no vuelve ningún barco. Juan Sebastián Elcano muere como todos esos grandes titanes de la historia, ¿no? Evidentemente no podía morir en su cama con tranquilidad en Guetaria, ¿no? Ese fue el final de uno de los marinos más valientes en la historia de la navegación española, que fue Juan Sebastián Elcano, ¿verdad? En esta vida siempre estás al borde de la muerte. Estés en mar o estés en tierra. Fue una auténtica hazaña y tan durísima. ¿De qué pasta estaban hechos estos hombres? El régimen de calamidades, el régimen de sufrimiento es tan enorme que difícilmente se podría entender cómo podían soportarlo. Eran unos locos, o sea, muy aventurero. El hecho de subirte a un barco y no saber a qué vas. Generalmente ellos saben que no van a llegar vivos. Deben haber visto cosas maravillosas que deben haber hecho que el viaje y las penurias valieran la pena. La exploración de Magallanes y la circunnavegación final del globo es un hito fundamental para la historia de la humanidad. La aventura que cualquier persona querría en su vida. Fue la aventura más audaz de la humanidad. Todo el mundo tenía que conocer ese viaje tan increíble. Todo el mundo tenía que conocer la persona de Magallanes, se lo debía. Hay veces que un hombre tiene que hacer cosas sin pensarlo. Y lo único cierto es que volvería a hacerlo. Si algo tenemos en común, Magallanes y yo, es que los dos nos quedamos a medio camino. Yo por su culpa, y él por su culpa también. Si me dieran un maravedí por cada vez que me han dicho no se puede hacer, podría retirarme. Gracias al esfuerzo de estos valientes marinos, teníamos un imperio más fuerte y poderoso. Es que lo conseguimos todo. Nosotros demostramos que la Tierra es redonda.